Love, exciting and new. Hello, Hannah Waddingham here. Have you seen the fabulous new Sun Princess? World-class entertainment, exceptional dining, and the greatest pizza ever. It's a love. Don't miss our Come Aboard sale with up to 40% off and free room upgrades. Visit princess.com or call your travel advisor to book. Princess Cruises. Terms and restrictions apply. Offer ends 2/28/25. Ships of Bermudan and British Registry. Jeremías es una de las figuras más apasionantes y conmovedoras de la Biblia, conocido por su profunda dedicación a transmitir los mensajes de Dios a su pueblo. Llamado por Dios desde muy joven, Jeremías dedicó su vida a advertir y brindar esperanza a Israel en tiempos de gran turbulencia. En este video exploraremos la vida y las profecías de Jeremías, desde su llamado profético, sus valientes enfrentamientos con reyes y falsos profetas, hasta sus poderosas visiones de la nueva alianza. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir más sobre la vida y el legado del profeta Jeremías. Jeremías era hijo de Hilcías, un sacerdote de Anatot, en la tierra de Benjamín. Su vida y su ministerio están profundamente marcados por el contexto histórico de Judá durante el siglo VII a.C. En un tiempo de crisis espiritual y política, Dios escogió a Jeremías para ser su portavoz, anunciando juicio y llamando al arrepentimiento. En el primer capítulo del libro de Jeremías se narra el momento crucial en el que Dios llama a Jeremías para ser su profeta. En Jeremías 1:4-5 se narra: «Vino pues palabra de Yahvé a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Este versículo revela que Dios tenía un propósito especial para Jeremías, incluso antes de su nacimiento, mostrando la soberanía de Dios en la vida de sus escogidos. Ante este llamado divino, Jeremías expresa su temor e inseguridad, sintiéndose inadecuado para la tarea que Dios le encomienda. En Jeremías 1:6 se narra: «Y yo dije, ah, Señor Yahvé, he aquí, no sé hablar, porque soy niño». La humildad de Jeremías y su reconocimiento de sus propias limitaciones reflejan una actitud común en aquellos a quienes Dios llama para grandes misiones. Dios no deja a Jeremías en su incertidumbre. Le responde con una promesa de apoyo y protección divina. En Jeremías 1:7-8 se narra: «Y me dijo Yahvé, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahvé». Esta promesa asegura a Jeremías que, aunque la tarea sea difícil, no estará solo. Dios mismo lo guiará y protegerá. Para confirmar su llamado, Dios toca la boca de Jeremías, simbolizando la puesta de sus palabras en él. En Jeremías 1:9 se narra: «Y extendió Yahvé su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahvé, he aquí he puesto mis palabras en tu boca». Este acto simboliza la autoridad y la inspiración divina que acompañarían a Jeremías en su ministerio profético. En Jeremías 1:10 se narra: «Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar». Esta misión incluye tanto el juicio como la restauración, reflejando el doble papel de Jeremías como profeta de advertencia y de esperanza. Después de aceptar su llamado, Jeremías comienza a recibir visiones de parte de Dios, que le revelan la profundidad del mensaje que debe comunicar. Dios le muestra dos visiones significativas, cada una con un significado profundo sobre el futuro de Judá. En Jeremías 1:11-12 se narra: «Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Yahvé: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra». La vara de almendro, que es el primer árbol en florecer en la primavera, simboliza la prontitud con la que Dios cumplirá sus palabras de juicio. En Jeremías 1:13-14 se narra: «Vino a mí la palabra de Yahvé por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla hirviendo que se derrama desde el norte,
Y me dijo Yahvé: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Esta segunda visión de una olla hirviendo simboliza la invasión y el desastre que vendrán desde el norte, una clara referencia a la amenaza babilónica. Estas visiones no solo sirven como advertencia para el pueblo de Judá, sino que también fortalecen la comprensión de Jeremías sobre la gravedad de su mensaje. Dios le revela que el juicio está cerca y que Jeremías debe ser un heraldo fiel de este mensaje, a pesar de la oposición que enfrentará. Dios también le advierte a Jeremías sobre la resistencia que encontrará. En Jeremías 1:17-19 se narra: Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yahvé, para librarte. Esta advertencia subraya la firmeza que Jeremías debe mantener frente a la oposición, asegurándole que, aunque será atacado, Dios estará con él para librarlo. Con estas primeras visiones y advertencias, Jeremías se adentra en su misión profética con una clara comprensión de la urgencia y el peso de su mensaje. La preparación que Dios le brinda es tanto espiritual como emocional, equipándolo para enfrentar las dificultades que vendrán mientras proclama la palabra de Dios a un pueblo que ha desviado su camino. Jeremías, armado con las visiones y las promesas de Dios, comienza su misión profética, proclamando advertencias de destrucción a Judá y Jerusalén debido a su idolatría y desobediencia. Su mensaje es claro y contundente. El juicio de Dios es inminente si el pueblo no se arrepiente. En Jeremías 2:1-2 se narra: Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Yahvé, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. En tierra no sembrada. Este versículo recuerda a Israel su relación inicial con Dios, un tiempo de devoción y dependencia que se ha perdido con el tiempo. Dios, a través de Jeremías, acusa a su pueblo de abandonar la fuente de agua viva para seguir ídolos inútiles. En Jeremías 2:13 se narra: Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta metáfora subraya la insensatez del pueblo al abandonar a Dios, la fuente de vida, por ídolos que no pueden sostenerlos. Jeremías también denuncia la corrupción y la injusticia que prevalecen en Judá. En Jeremías 5:1 se narra: Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Esta búsqueda infructuosa de un solo hombre justo en la ciudad enfatiza la profundidad de la depravación moral del pueblo. La idolatría es otro tema recurrente en las advertencias de Jeremías. En Jeremías 7:9-10 se narra: Hurtaréis, mataréis, adulteraréis, juraréis en falso, e incensaréis a Baal, y andaréis tras dioses extraños que no conocisteis, y vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: Librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Esta acusación directa muestra cómo el pueblo ha combinado prácticas religiosas paganas con la adoración a Dios, una mezcla inaceptable para él. Jeremías advierte sobre las consecuencias inevitables de estas acciones.
En Jeremías 4, 6, 7 se narra: Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Subirá el león de la espesura, y el destructor de naciones está en camino. Ya salió de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Aquí, la amenaza del invasor del norte, identificado como Babilonia, se perfila como el instrumento del juicio divino. Las advertencias de Jeremías no caen en oídos sordos sin resistencia. A medida que proclama el mensaje de Dios, enfrenta rechazo y hostilidad de parte de sus compatriotas, quienes se resisten a reconocer sus pecados y cambiar sus caminos. Sin embargo, Jeremías sigue fiel a su misión, proclamando el juicio de Dios con la esperanza de que el pueblo se arrepienta y evite la destrucción. A medida que Jeremías continúa proclamando las advertencias de Dios, sufre una creciente oposición y persecución por parte de su propio pueblo, incluyendo líderes religiosos y políticos. Su mensaje de juicio y necesidad de arrepentimiento no es bien recibido, y muchos buscan silenciarlo. En Jeremías 20, 1, 2 se narra: Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conduce a la casa de Yahvé. Pasur, el sacerdote y principal oficial en la casa de Dios, se convierte en uno de los primeros en perseguir a Jeremías, demostrando la resistencia de las autoridades religiosas al mensaje profético. Jeremías experimenta una profunda angustia y lucha interna debido a la constante oposición que enfrenta. En Jeremías 27:8 se narra: Me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Yahvé me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Aquí, Jeremías expresa su dolor y frustración, sintiéndose atrapado entre la obediencia a Dios y el rechazo de su pueblo. A pesar de su sufrimiento, Jeremías no puede permanecer en silencio. En Jeremías 29 se narra: Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero fue en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. La compulsión de hablar la verdad de Dios es tan fuerte que, a pesar de su deseo de evitar más dolor, Jeremías no puede dejar de proclamar el mensaje que Dios le ha dado. La oposición a Jeremías no se limita a las autoridades religiosas. También enfrenta conspiraciones y amenazas de muerte por parte de su propia familia y vecinos. En Jeremías 11, 18, 19 se narra: Y me lo hizo saber Yahvé, y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Pero yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: Destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. La traición y el intento de asesinato por parte de aquellos más cercanos a él subrayan la gravedad de la resistencia que enfrenta. En medio de estas pruebas, Dios reafirma su apoyo y protección a Jeremías. En Jeremías 15, 20, 21 se narra: Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Yahvé, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Esta promesa divina fortalece a Jeremías, asegurándole que, aunque enfrentará oposición, Dios no permitirá que sea destruido. La misión de Jeremías continúa con un mensaje aún más severo: la inevitable destrucción de Jerusalén y el cautiverio de Judá a manos de Babilonia. Esta profecía no solo advierte de la calamidad inminente, sino que también llama al pueblo a aceptar su destino como una consecuencia de su desobediencia y rebelión contra Dios. En Jeremías 25, 1-3 se narra: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual,
era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Yahvé, y os he hablado desde temprano y sin cesar, y no oísteis. Aquí, Jeremías resume su larga y persistente proclamación de advertencias, subrayando la persistente sordera del pueblo. Jeremías profetiza que Judá será llevada al cautiverio en Babilonia por un periodo de 70 años. En Jeremías 25:11 se narra: Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esta profecía establece un tiempo específico para el exilio, dando al pueblo una esperanza futura de regreso y restauración, aunque primero deben enfrentar el juicio. El mensaje de Jeremías incluye una exhortación a someterse al yugo de Babilonia como un acto de obediencia a la voluntad de Dios. En Jeremías 27:6-7 se narra: Y ahora yo he entregado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y muchas naciones y grandes reyes lo harán servir a ellos. Dios describe a Nabucodonosor como su siervo, indicando que la dominación babilónica es un instrumento de su juicio. Jeremías enfrenta una intensa oposición a este mensaje de sumisión. Muchos falsos profetas proclaman paz y seguridad, contradiciendo las palabras de Jeremías. En Jeremías 28:1-4 se narra el enfrentamiento con el falso profeta Ananías, quien asegura al pueblo que Dios romperá el yugo del rey de Babilonia dentro de 2 años, y traerá de vuelta los utensilios del templo y a los exiliados. Esta falsa profecía ofrece un consuelo temporal, pero es una mentira que lleva al pueblo a una falsa esperanza y una mayor desobediencia. En respuesta a Ananías, Jeremías proclama que su profecía es falsa y que el cautiverio durará, como Dios lo ha dicho. En Jeremías 28:15-17 se narra: Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Oye ahora, Ananías, Yahvé no te ha enviado, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Yahvé: He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás este año, porque hablaste rebelión contra Yahvé. Y en el mismo año murió Hananías en el mes 7. La muerte de Hananías confirma la veracidad del mensaje de Jeremías y la gravedad de mentir en nombre de Dios. En medio de este conflicto, Jeremías sigue proclamando el mensaje de Dios con fidelidad, a pesar de la oposición y el peligro. En Jeremías 29:10-11 se narra: Porque así dijo Yahvé: Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa de restauración después del exilio brinda esperanza y consuelo a aquellos que sufren, asegurándoles que Dios no los ha abandonado y que su propósito final es la paz y el bien. En medio de la inminente destrucción y el cautiverio profetizado, Dios instruye a Jeremías que realice un acto simbólico que representará la futura restauración de Israel: la compra de un campo en Anatot, su ciudad natal. Este acto es tanto un testimonio de fe en las promesas de Dios como una señal de esperanza para el pueblo. En Jeremías 32:6-7 se narra: Dijo, pues, Jeremías, palabra de Yahvé vino a mí, diciendo: He aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo: Cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes el derecho de redención para comprarla. Aquí, Dios revela a Jeremías que su primo Hanameel vendrá a ofrecerle un campo en Anatot y que debe comprarlo. A pesar del contexto de guerra y la inminente caída de Jerusalén, Jeremías obedece a la instrucción divina. En Jeremías 32:9-10 se narra:
y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, que estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé y llamé testigos y pesé el dinero en balanza. Este acto de comprar la tierra, completar los documentos legales y llamar testigos, asegura que el contrato es válido y público. Después de la compra, Dios explica el significado de este acto a Jeremías. En Jeremías 32, 14, 15 se narra: Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel: Toma estas cartas, esta carta de compra, sellada, y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel: Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Este versículo asegura que, aunque la tierra será devastada y el pueblo llevado al exilio, habrá un futuro de restauración y regreso donde nuevamente se realizarán transacciones normales como la compra de tierras. Jeremías, aún con dudas y angustia, busca confirmación y comprensión en oración. En Jeremías 32, 16, 17 se narra: Y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré a Yahvé, diciendo: Oh Señor Yahvé, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías reconoce la soberanía y el poder de Dios, pero también expresa su preocupación por la aparente contradicción entre la destrucción inminente y la promesa de restauración. Dios responde reafirmando su poder y su plan. En Jeremías 32, 26, 27 se narra: Y vino palabra de Yahvé a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy Yahvé, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Este recordatorio del poder absoluto de Dios subraya que, aunque las circunstancias actuales parecen desesperadas, Dios tiene el control y cumplirá sus promesas. Dios también explica que la destrucción es una consecuencia de la desobediencia del pueblo, pero la restauración es una demostración de su gracia y fidelidad. En Jeremías 32, 37, 38 se narra: He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y con gran indignación, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Esta promesa asegura que Dios no solo traerá de vuelta a su pueblo, sino que también restablecerá su relación con ellos. La compra del campo de Anatot se convierte en un símbolo poderoso de la esperanza y la fidelidad de Dios. A pesar del juicio inminente, hay una promesa de redención y restauración. Jeremías, mediante este acto de fe, demuestra su confianza en la palabra de Dios y ofrece al pueblo una visión de un futuro más allá del exilio y la desolación. En el contexto del exilio babilónico, Jeremías envía una carta a los judíos que ya han sido llevados cautivos a Babilonia. Esta carta contiene instrucciones y palabras de esperanza, guiando al pueblo sobre cómo deben vivir durante su exilio y recordándoles que Dios tiene un plan para su futuro. En Jeremías 29, 1, 3 se narra: Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Esta introducción establece el destinatario y el contexto de la carta. La carta comienza con una exhortación a establecerse y buscar el bienestar en la tierra del exilio. En Jeremías 29, 4, 7 se narra: Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos, y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allá, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Yahvé, porque en su paz tendréis vosotros paz. Este consejo práctico anima a los exiliados a no desanimarse, sino a prosperar
y contribuir al bienestar de la sociedad en la que ahora viven. Jeremías advierte contra los falsos profetas que están dando mensajes de pronta liberación. En Jeremías 29, 8, 9 se narra: porque así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Yahvé. Esta advertencia es crucial para evitar falsas esperanzas y desilusiones. La carta también incluye una promesa de esperanza y restauración futura. En Jeremías 29, 10, 11 se narra: porque así dijo Yahvé: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo es uno de los más conocidos y citados, ofreciendo una visión de esperanza y propósito en medio de la adversidad. Dios asegura a los exiliados que, si lo buscan de todo corazón, lo encontrarán. En Jeremías 29, 12, 14 se narra: entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Yahvé, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esta promesa de ser encontrado por Dios asegura que el exilio no es el fin de la relación entre Dios y su pueblo, sino un período de purificación y preparación para una restauración futura. La carta de Jeremías se convierte en una guía esencial para los exiliados, ayudándoles a vivir con propósito y esperanza durante su tiempo en Babilonia. Les recuerda que, aunque están en una tierra extranjera, Dios sigue estando con ellos y tiene un plan para su futuro. La instrucción de buscar la paz y el bienestar de la ciudad donde viven subraya la importancia de ser una bendición incluso en medio de circunstancias difíciles. En la culminación de su ministerio, Jeremías entrega una de las promesas más significativas y esperanzadoras de la Biblia: el anuncio de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Este nuevo pacto será diferente del pacto anterior, ofreciendo una relación más íntima y duradera con Dios. En Jeremías 31, 31, 32 se narra: he aquí que vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Este versículo introduce la idea de un nuevo pacto, diferente del pacto mosaico, que fue roto por la infidelidad del pueblo. El nuevo pacto se caracterizará por una transformación interna y personal. En Jeremías 31:33 se narra: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. A diferencia del antiguo pacto, que estaba escrito en tablas de piedra, el nuevo pacto estará escrito en los corazones y las mentes de las personas, indicando una relación más directa y personal con Dios. Dios promete una renovación completa del conocimiento y la relación con Él. En Jeremías 31:34 se narra: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta promesa asegura que todos, independientemente de su estatus, tendrán un conocimiento íntimo y personal de Dios, y sus pecados serán completamente perdonados. El nuevo pacto también incluye la restauración de Israel como nación. En Jeremías 32, 37, 38 se narra: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo,
y con gran indignación, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Dios reafirma su compromiso con su pueblo, prometiendo reunirlos de nuevo en su tierra y establecer una relación segura y duradera con ellos. La promesa del nuevo pacto es una culminación de las profecías de Jeremías, proporcionando una visión de esperanza y redención futura. Este pacto no solo apunta a la restauración física de Israel, sino también a una transformación espiritual profunda, donde la ley de Dios será parte integral de la vida de su pueblo. Jeremías, a través de esta promesa, ofrece una esperanza renovada en medio de la adversidad. A pesar del exilio y la destrucción que enfrentan, Dios asegura a su pueblo que su relación con Él no solo será restaurada, sino que será llevada a un nivel más profundo y significativo. La introducción del nuevo pacto subraya la gracia y la fidelidad de Dios, quien, a pesar de la infidelidad de su pueblo, está comprometido a redimir y renovar su relación con ellos. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.